Que sus padres le han contado sobre su origen, ya que los sucesos históricos en la familia generalmente son expuestos de manera fragmentada e inclusive algunos de los segmentos han sido omitidos por temor a que el infante experimente vergüenza, culpa o asco. Este guión fantasmático, dice Lacan, se presenta como un pequeño drama, una gesta, que es precisamente la manifestación de lo que él denomina el mito individual del neurótico. No conforme con ello, el niño en las declaraciones de sus familiares comienza a elaborar una fantasía relacionada con la posibilidad de tramitar y clarificar esas contradicciones e influencias en la lógica de este supuesto mito originario. Esta elaboración se despliega en los juegos, en los síntomas y en la repetición de las escenas que se pronuncian en el conflicto que ha permanecido obturado en esa estructura micrológica. Por esa razón, las permutaciones en la lógica de la fantasía serán esfuerzos de réplica que intentan responder al acertijo sobre el origen mismo que ha sido obturado fálicamente. En resumidas cuentas, lo que se transmite en los discursos familiares es una especie de legado sobre lo que en la operación lógica del mito ha fallado y que por tanto se intenta remediar constantemente mediante nuevas articulaciones simbólicas. Es decir, recordemos que el falo, al ser el significante de la falta, tiene una doble función, ya que sincrónicamente, al velar una falta, la revela, puesto que no tendría que cubrirse lo que no falta, ni remediarse lo que no falla. Es así que en ciertas familias que se sostienen ocultando la castración mediante la exhibición exacerbada de elementos fálicos, no hacen más que evidenciar las castraciones a las cuales estuvieron sometidos sus ancestros, ya que la respuesta fálica aparece ahí donde ha ocurrido un exceso, un abuso, un secreto o cualquier otro evento relacionado con la castración humana. Dicho lo anterior, el mito es un recurso familiar que se sostiene durante generaciones como una herramienta fálica para resolver el tema de la castración, ya que es común escuchar a los padres y tratar de solventar sus conflictos precedentes, controlando a sus hijos, para que no caigan en la misma lógica simbólica. En ese sentido, podríamos pensar que toda la mitología proviene de una falta de explicación sobre el origen y que todo origen es mítico, tal como lo revela el libro del Génesis en la Biblia, que sustenta que luego de un pecado original se adquiere una supuesta deuda que todo creyente asume y tendría que depurar. Después de estas consideraciones anteriores, podemos remontarnos al caso del hombre de la rata de 1909, y que Freud en este texto describe la configuración mitológica de uno de sus pacientes, de un sujeto que al despegar el discurso de una serie de significantes, ratten, ratten, spellrat, kirratten, que significa el tejido simbólico en el que éste se encuentra inmerso, ya que cada una de estas palabras se corresponde con temas en los que existen fallas en la lógica de la estructura del mito. Para ilustrar esto, intentaremos ver un breve desarrollo de los elementos que conforman el tejido narrativo que sostenía el señor Ernest Lancer, cuya fantasía le permitía dar respuesta a los fragmentos no resueltos de su mitología individual y, por tanto, edificar un lugar en esa lógica estructural de su familia. Ese hombre de escasos 29 años llega con Freud a razón de padecer ciertas representaciones obsesivas, mismas que según este individuo tienen relación con experimentar un espanto recurrente, cuyo contenido es pensar que le pudiera suceder algo terrible a su padre o a una joven que él quería mucho. Ese temor había sido desencadenado al escuchar durante las maniobras de instrucción militar a un capitán llamado Novak, mismo sujeto que relata que en cierto lugar como castigo un hombre es atado y sobre el trasero se instala un cesto dado vuelta en el que previamente se han colocado ratas vivas, con la intención de que éstas penetren en su ano. El señor Lancer insiste en que este tipo de castigo podría sucederle a sus seres queridos. No obstante, Freud, al escuchar esta narración, se percata de que existe en esa fantasía cierto tipo de horror fascinado, que se vincula con la palabra ratten, misma que funciona como detonante de otros temas de angustia y otra serie de síntomas que desarrollan toda esa neurosis obsesiva. Ya que desde la primera entrevista, a propósito de la comunicación de sus honorarios, el sujeto ya había vinculado lo que eran las ratten, cuotas, con tantos florines, tantas ratas. Por otra parte, el teniente Lawrence tenía la idea obsesiva de pagar una deuda a
capitán Novak, a pesar de que éste le había comentado que no le debía nada. No obstante, en el transcurso del análisis, esta deuda estaría relacionada con otros significantes y el rey, que le remitía a cuando su padre, en una ocasión, jugando a los naipes, pierde una importante suma de dinero que jamás había sido saldada. El rey significa jugador empedernido, literalmente rata de juego. De mismo modo, otro evento incluido en esta estructura mitológica resuena en el relato del señor Lawrence, de que resulta que su padre había tomado la decisión de casarse, Heiraten, con la madre únicamente para posicionarse en un nivel económico más elevado. Acontecimiento que le resulta ominoso a este sujeto y que le desencadenaba conflictos en una relación a su propia elección matrimonial. A partir de este análisis con Freud, será que el teniente Lancer, luego de emprender un recorrido sobre su mitología personal, logra destituirse de un lugar en el que constantemente intentaba resolver las inconsistencias sobre su origen, es decir, vulnerabilidades en la lógica del mito que se corresponden con temas en los que su padre, como garante de la ley, había fallado, que le habían ocultado o que quizá nunca habían podido asimilar. Posteriormente, en el texto sobre el mito individual del neurótico, en 1954, Lacan lo que hace es acotar ese mito a una lógica, para leer el caso descrito anteriormente de manera estructural y descubrir las relaciones que el sujeto guarda con esa construcción discursiva que le había permitido sostenerse sintomáticamente para luego de un análisis con Freud revelar el sujeto del mito. En ese mismo seminario, Lacan establece una lectura lógica sobre el caso que nos presenta Freud, una visión que se corresponde con una lectura de Lévi-Strauss y estructural de Lévi-Strauss sobre los mitos, en la que se deja de lado la concepción imaginaria determinada por el fenómeno para concentrarse en la lógica de las relaciones entre los elementos del mito, mismas que determinan los lugares y formalizan la estructura. Dice Lacan: se trata de algo que intentaremos expresar en una fórmula esencial que muestra cómo en el seno de la experiencia analítica se encuentra algo que, hablando con propiedad, se denomina mito. El mito es precisamente lo que puede ser definido como otorgado una fórmula discursiva a esa cosa que no puede transmitirse a definirla a la verdad, ya que la definición de la verdad solo se apoya sobre sí misma y la palabra progresa por sí misma, y es en ese dominio de la verdad donde ella se constituye. En el mito individual del neurótico, Lacan expone la manera en la que Ernest Lancer sobrelleva entre los significantes fálicos donde el padre falla, donde el padre no supo resolver, y ahí se encuentra el sujeto confundido. Es decir, fundido en el sentido en el que pareciera que a él es el que le es destinado a resolver los temas en los que el padre no logra solucionar, ya que al mismo tiempo falla, pero abre una fisura fálicamente. Es así que la falta es lo que reordena el mito, ya que según Lacan el falo es precisamente ese cuarto componente que orienta la lógica de los intercambios y de los lugares entre los diversos elementos en el complejo de Edipo. En resumen, el mito como narrativa sobre el origen es la única herramienta que el sujeto tiene para dar cuenta de su existencia en el mundo, ya que desde ese lugar sustenta la garantía de su ser. El hombre de las ratas, por ejemplo, se constituye a partir de los relatos parentales y justo ahí aparecen sus síntomas, como un acuerdo que resuelve incómodamente un conflicto y que se gesta entre los agujeros de la estructura lógica de esa novela familiar. Finalmente, el mito como recurso es un recurso que el sujeto despliega en análisis para quizá en el trayecto cifrar un deseo, es decir, construir una forma de renunciar a esa narrativa de la que no es autor, pero de la que luego de un recorrido sobre la letra se puede autorizar como lector de una escritura que le antecede, cuyo recorrido sobre las operaciones lógicas le han de permitir cementar un estilo que renueva esa mitología individual del neurótico. Muchas gracias, querido José Antonio. Les recordamos a los colegas que faltan que se acuerden que tenemos 10 minutos por intervención para que no nos pasemos tanto de tiempo, porque los que tenemos coordinando desde la mañana se hace un poquito pesado y los que nos hemos conectado desde temprano. Recuerden que nuestros eventos son de 10 minutos intervención por colega. Le vamos a dar ahora la palabra a Ana Rapp. Ella es psicoanalista en Argentina. Ahora nos está conectando desde Barcelona. Un gran gusto que esté por este lado de
del océano y nos va a hablar sobre Caín y Abel. Adelante, Ana. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, primero quería compartir los comentarios de Daniel Arismendi respecto que estamos desde el principio y eso ha enriquecido todos los trabajos, porque se han cruzado, hay un montón de temas que se pueden volver a ver a partir de las lecturas de los compañeros. Así que esto estuvo genial, más allá del tiempo y todo esto. Bueno, Abel y Caín, el primer homicidio. Adán y Eva no son los únicos en sufrir las consecuencias de su falta. El desorden original se va ampliando. Con la violencia y el odio hace su aparición el asesinato. Después de la rebelión contra Dios viene la ferocidad del hombre contra el hombre, de la que Caín es el primer ejemplo. Dios toma la ofrenda de Abel y desdeña la de Caín. Algunas líneas en el Génesis. Yahvé se complació en Abel y su ofrenda, mientras le desagradó Caín y la suya. Caín se arrojó contra su hermano Abel y le mató. Yahvé preguntó, ¿dónde está tu hermano? Y él respondió, no lo sé, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? Entonces Yahvé le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano grita de la tierra hasta mí. Por lo tanto, maldito serás y arrojado de la tierra, que ha abierto sus fauces para empaparse con la sangre de tu hermano derramada por ti. Andarás errante y vagabundo sobre la tierra. Caín le dijo a Yahvé, mi iniquidad es tan grande que no puedo soportarla. Tú me arrojas de aquí y tengo que ocultarme a tu mirada, la mirada. No será así, dijo Yahvé. Si alguien matara a Caín, será este vengado 7 veces. Y Yahvé puso una señal a Caín para que nadie que le encontrase le matara. Y ahí relaciono con algún comentario que hizo Claire Gilly también respecto a esta actitud de Yahvé, de Dios. Primeramente se mostró en el Génesis cómo entró el pecado en el mundo inocente creado por Dios, Adán y Eva. El pecado original, al que hizo mención recién José Antonio Oregel también. Ahora se muestran sus consecuencias. El hombre se va alejando de Dios, entregándose a su egoísmo y a sus pasiones. Y antes que me olvide, cuando comenté lo de Adán y Eva, también Mauro Cruz hace esta lectura de Eva tan interesante. Fruto de ello será el primer homicidio, el de Abel por Caín. Relato que dará origen a la idea de que hay 2 reinos, el del bien y del mal. Nos suena Agustín de Hipona, ¿no? En Ciudad de Dios. Pero además, en un texto que no está muy comentado, que se llama El Génesis a la letra. Tratar de dar cuenta de qué está diciendo el Génesis. ¿Cómo se conduce Dios ante el pecado? Venga al inocente, castiga al culpable, pero al mismo tiempo hace entrar también en juego su misericordia. Antes de cometer el pecado vemos cómo Dios amonesta paternalmente a Caín. Luego aparecerá esta misma misericordia en la aplicación de la pena. Los primogénitos les son ofrecidos a Dios. Y acá hay un concepto importante que juega, el sacrificio. Es el acto central del culto a Dios, por el cual se reconoce su soberanía y se invoca su bondad. Es tan antiguo como el hombre. La fuente del pecado, la envidia y el rencor. Dios previene a Caín, pero su obstinación lo lleva al homicidio. Los orígenes de la cultura humana quedan vinculados a la raza de Caín. Al seguir creciendo la línea originada en Caín, la humanidad queda dividida en 2. Uno se aparta de Dios y pone su felicidad en la civilización material, que así aparece como fruto de la corrupción. El otro permanece fiel a Dios y lo presenta siendo vida nómada, cuya sencillez de costumbre favorece el espíritu religioso. Ahora bien, solo es posible engañar la violencia en la medida que no se la prive de cualquier salida o se le ofrezca algo que llevarse a la boca. Tal vez sea esto lo que significa, además de otras cosas, la historia de Caín y Abel. El texto bíblico ofrece una única precisión sobre cada hermano.
Caín cultiva la tierra y ofrece a Dios los frutos de su cosecha. Abel es un pastor, sacrifica los primogénitos de sus rebaños. Uno mata al otro y es aquel que no dispone de esta engaña violencia que constituye el sacrificio animal. A decir verdad, esta diferencia entre el culto sacrificial y el culto no sacrificial coincide con el juicio de Dios en favor de Abel. Y esto da para una lectura interesante del texto de René Girard, La violencia y lo sagrado, donde pivotea sobre este concepto de sacrificio. En el Antiguo Testamento y en los mitos griegos, los hermanos son casi siempre unos hermanos enemigos. La violencia que parecen fatalmente llamados a ejercer el uno contra el otro no tiene otra manera de disiparse que sobre unas víctimas terceras, esto que decíamos las víctimas sacrificiales. Los celos, entre comillas, los celos que Caín siente respecto a su hermano van acompañados de la privación de solución sacrificial que define el personaje. ¿Por qué el padre del psicoanálisis se interesó en el relato bíblico de Caín y Abel? De manera general, leyendo a Freud, es evidente que el psicoanálisis está en el campo del mito. Y acá Uriel hizo referencia a Bernán, José Antonio Lévi-Strauss, el propio Lacan en el Seminario 4 sobre fines de los 50, trabaja esto de la estructura del mito, ¿no? El tema de los mitos y cómo nos refirió también uno de los trabajos que Freud le escribe a Jung diciendo la mitología debe ser totalmente conquistada por nosotros. Se lo copié el que lo comentó. Entonces, mitos, allá lejos desde los griegos, reescritos por los trágicos, relatos bíblicos que a diferencia de los mitos griegos llevan verdad. Aquí tenemos una gran diferencia entre lo bíblico y lo mitológico de origen griego. En particular, las relaciones entre hermanos son complejas. En el Génesis no está muy claro porque Dios privilegia a Abel, si bien comenté que René Girard nos dice algo al respecto, pero el relato inaugura el acto del primer asesinato y es fraternal. Antígona, que habló Rosario Herrera, Electra, Varinia, Medea, Claire, también dan cuenta todos estos personajes de los lazos fraternos. Cuando Dios castiga a Caín de manera singular, lo hace porque Caín es culpable de quebrar una ley universal no escrita, no dicha, el respeto a la vida humana. Nos resulta interesante pensar que de los padres a los hijos hay una vía, digamos, de verticalidad. Recordamos el mandato de la Vuelta de Martín Fierro, José Hernández. Los hermanos sean unidos, esa es la ley primera, tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. Eso se articula de manera contradictoria con la relación entre los hermanos de horizontalidad, donde hay que transitar competencias, rivalidades, celos, envidias, todo en el campo mayor de los lazos familiares. El mandato exige igualdad, una igualdad que no sucede. Freud leyó en las relaciones de Abel y Caín los celos como causa del crimen. ¿Qué lugar le da Freud a los celos? ¿Cómo se relacionan desde la infancia con el desarrollo de la subjetividad? En un par de cartas a Fliess, en medio del relato de sus propios sueños, Freud le comenta que recibió los peores augurios por el nacimiento de un hermanito que luego de su muerte generó en él el germen de la culpabilidad. Y ahí comprobó el amor por su madre y los celos contra el padre, al punto que los considero ahora como un fenómeno general de la temprana infancia. Los celos y sus derivas son inevitables en las relaciones entre hermanos. Freud se sirve de Caín y Abel, de las pasiones de Caín que desembocan en el asesinato para dar cuenta que es un tema de estructura, que los celos, las envidias vienen de lo arcaico, que siguen ahí,
Caín pierde el privilegio del primogénito, pierde el privilegio de amor a Dios, no puede soportarlo. Freud y el complejo fraterno. Lacan en la familia trata las relaciones fraternales a partir del complejo de intrusión. Acá complejo se refiere a relaciones que conforman una estructura de la formación de la subjetividad. No serán los celos los representantes de la rivalidad, sino una identificación mental. De esta manera, la agresividad será secundaria a la identificación. Ya no habrá dos rivales, porque el conflicto es al interior del sujeto. Lacan nos dice que la identificación con el hermano es lo que permite completar el desdoblamiento así esbozado en el sujeto. No voy a seguir citando para no perder más tiempo. Claramente será diferente si el intruso adviene cuando el niño es un enfant o cuando el niño está en la lengua. Esto es lo que no cité por el tiempo. Lacan, tanto en la familia como en la agresividad, en psicoanálisis, nos dice, y vuelvo a repetir, San Agustín se adelanta al psicoanálisis al darnos una imagen ejemplar y retoma palabras de Agustín en una experiencia que él vio como un pequeño que todavía no hablaba, por eso decimos cuando el niño es un enfant o cuando el niño está en la lengua, ya contemplaba todo pálido y con una mirada envenenada al recién llegado. Lo parafraseo. Una niña de 8 años recibe la noticia de la llegada de un nuevo hermanito. Ya tenía otros hermanos pequeños. Al recibir la noticia, se larga a llorar. Y ante la pregunta de la madre por el porqué de las lágrimas, la niña dice: es que somos muchos. Serán diferentes las reacciones de los niños, sus posiciones subjetivas en el complejo de intrusión frente a un mismo acontecimiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana Rapp. Muy interesante el tema sobre los celos en los hermanos y la relación que tiene, ¿verdad?, en el psicoanálisis, sobre todo en este psicoanálisis freudiano. Muchas gracias. Vamos a darle pie a la palabra a Iris Reyes, quien nos va a hablar de Huitzilopochtli y Coatlicue, que es una mitología mexicana. Hola, muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Bueno, el nacimiento de Huitzilopochtli. Porque yo soy el que ha hecho salir el sol, el portentoso, el que habita en región de nubes. El sol se difunde, se dio grito de guerra. Cantares mexicanos. En el ámbito náhuatl precolombino, los mexicas fundadores de México Tenochtitlan honraban y adoraban a Huitzilopochtli, nacido como guerrero, hijo de la gran madre tierra Coatlicue, una de las principales deidades representantes del sol naciente. El templo mayor hace referencia al legendario Coatepec, el cerro de la serpiente, donde se enfrentaría la noche contra el día. Huitzilopochtli, junto a su arma la Xilcoatl, la serpiente de fuego, va a luchar contra sus hermanos, la luna de nombre Coyolxauhqui y las estrellas, los 400 urianos. Así, representando la victoria del día, el sol que nace por el oriente, siendo el rayo matutino que surge en el alba, empezará a despejar a la noche disipando las tinieblas y las estrellas. Este acontecimiento histórico ha sido interpretado como una lucha interna por el poder, dando paso al mito del nacimiento de su dios, el cual proporcionará elementos sugerentes para realizar una elaboración psicoanalítica. El texto completo se encuentra recopilado y transcrito en la Historia General de las Cosas de Nueva España, Códice Florentino, libro 3, capítulo 1, traducido por el doctor Miguel León Portilla. Del Códice Florentino leemos: en Coatepec, allí habitaba una mujer de nombre Coatlicue. Era madre de los 400 urianos. Una de sus hermanas de estos, de nombre Coyolxauhqui, Coatlicue, allí hacía penitencia, barría. Una vez sobre ella bajó un plumaje, como una bola de plumas finas. Enseguida lo recogió, lo colocó en su seno. Cuando terminó de barrer buscó la pluma, pero nada había allí. En ese momento quedó encinta. El concepto de Coatlicue nos remite a la representación de un momento de creación, donde ella se encuentra realizando penitencia. Según el códice, el hecho de barrer es como un acto de purificación de la tierra antes de la siembra. Ahora bien, visto de otro modo, fungirá como redención y perfección con la finalidad de aliviar por este mismo.
sexual proscrito y negado. La afirmación sin precedentes de la paternidad simbólica y del imaginario, el peso de la sexualidad procreadora. Continúa el Códice Florentino diciendo: al ver los 400 urianos que su madre estaba encinta, muchos se enojaron, dijeron: ¿quién le ha hecho esto? ¿Quién la dejó encinta? Nos afrenta, nos deshonra. Y su hermana Coyolxauhqui les dijo: hermanos, ella nos ha deshonrado. Hemos de matar a nuestra madre, la perversa que se encuentra ya encinta. ¿Quién le hizo lo que lleva en el seno? Ofendidos por el embarazo de su madre, los entes nocturnos deciden matarla. La ignorancia, vergüenza, cólera y el miedo son sentimientos gestados por la situación narrativa. Coatlicue, diosa madre, una representación de la madre idealizada, poseedora de lo envidiable. La desean virgen para amarla o para dejarse amar por ella sin rival, pero a la que también se le teme. En el acto de purificación ella recibe la pluma pene que la deja embarazada. Según Melanie Klein, el niño visualiza la fantasía de negar el coito entre sus padres, así imaginando que es su madre quien es la que se incorpora al pene de su padre, transformándose en un bebé, dando lugar a la angustia, odio, rabia y celos que genera hacia el hermano y el coito entre los padres, llevándolo a negar esa unión. Es el malestar de que la madre es quien decidió y provocó su propio estado encinta, desplazando al hijo ya nacido, lo que nos lleva a observar en el mito la gran indignación y rabia de Coyolxauhqui en contra de su madre, refiriéndose a ella como perversa y a su hermano que se encuentra en el seno, proyectando impulsos hostiles y envidiosos, convirtiéndose en una atacante vengativa, generando conductas y fantasías defensivas para protegerse. Coyolxauhqui, frustrada y enfurecida por la traición sufrida, decide atacar a su madre encinta, así como a su hijo Huitzilopochtli, en el que se ha convertido este pene del padre, liderando un ejército junto a sus hermanos, los 400 urianos, para aniquilar a su madre y al producto. Concluyendo con el Códice Florentino, dijo entonces Coahuitlicac: ya están en la cumbre, ya llegan, los viene guiando Coyolxauhqui. En ese momento nació Huitzilopochtli, y el llamado Tochancalqui puso fuego a la serpiente hecha de teas llamada Xilcoatl, que obedecía al dios del sol. Luego con ella hirió a Coyolxauhqui, le cortó la cabeza, la cual vino a quedar abandonada en la ladera de Coatepetl, montaña de la serpiente. Su cuerpo fue rodando hacia abajo, cayó hecho pedazos, por diversas partes cayeron sus manos, sus piernas, su cuerpo. Entonces Huitzilopochtli se irguió, persiguió a los 400 urianos, les fue acosando, los hizo dispersarse desde la cumbre de Coatepetl. Y en cuanto a Huitzilopochtli les hubo dado muerte, les quitó sus atavíos, sus adornos, hizo de ellos sus propias insignias. A él lo veneraban los mexicas, le hacían sacrificios, lo honraban y servían. Déjenme hacer amigos, porque con lo que respecta a los enemigos, el vientre de mi madre se encarga, de Chartier 2001. Lo que lleva a pensar que, para Coyolxauhqui, todo lo que está a su alrededor ha sufrido una devastación absoluta, a raíz del alumbramiento esperado de Coatlicue, generando un malestar donde todo lo que es exterior a Dios se convierte en hostil y persecutorio y en una amenaza para John, dando un seguimiento al planteamiento de Melanie